Esta tapa de metal que ves protege el camino hacia el lugar más profundo del mundo. Se le llama el camino al infierno, porque cuando escuches lo que sucedió durante la excavación, entenderás por qué lo llaman así. Subtítulo M. K. El que añadió el subtítulo y filtró la música de la caricatura a la prensa. Lo que sucedió fue lo siguiente. El 24 de mayo, 1970, los esfuerzos para explorar las profundidades del mundo fueron iniciados para ser observados por los científicos soviéticos. El objetivo de este proyecto, iniciado después del descubrimiento de ese extraordinario pozo en la península de Kola, era descubrir cómo se formó el pozo y examinar la corteza terrestre bajando lo más profundo posible. Este fue un estudio útil para arrojar luz sobre muchas cosas, incluyendo la historia de la Tierra. Pero además de los descubrimientos científicos, los eventos legendarios y los rumores distinguían esta excavación de las demás. Se había realizado una perforación en América antes, pero estos pozos nunca se discutieron ni se escribieron. Más de 3.000 trabajadores laboraron en turnos durante la operación. Entre los que seguían la excavación, había una mayoría de científicos y hombres de negocios. El trabajo de perforación comenzó en las primeras horas de la mañana. La excavación planeada era de 15.000 metros, es decir, hasta 15 kilómetros de profundidad. El viaje de América fue hacia arriba, hacia el espacio. Explorar el espacio, investigar las profundidades del espacio. Los rusos también habían realizado investigaciones espaciales. De hecho, fueron los rusos quienes enviaron el primer satélite artificial al espacio en 1957. Pero la Unión Soviética ya no quería explorar las profundidades del espacio, sino las profundidades de nuestro planeta, el planeta en el que vivimos. Investigar bajo tierra también podría revelar información sobre el espacio y el pasado. Las excavaciones comenzaron a dar resultados, y en 1979 se superó la profundidad de la perforación de Bertha Rogers en América, es decir, 9.583 metros. Para 1983 se alcanzó una profundidad de 12 kilómetros, pero a medida que se profundizaba, también surgían problemas. Se tomó un descanso de un año para superar las rocas duras y se hicieron planes durante este tiempo. En 1984, las uñas de la máquina de perforación se rompieron. Debido a que llegaron a una zona insuperable, volvieron al punto de ruta reemplazable detrás, es decir, a 7.000 metros y determinaron otra ruta. En 1989 se llegó a 12.262 metros. En esta profundidad, se encontraron con una temperatura de 180 grados mucho más alta de lo esperado. El proyecto se materializó en 1992. Aunque estos son los datos que conocemos, como cualquier gobierno, la información realmente importante nunca se filtra al público y se mantiene en secreto. Cada elemento extraído durante la perforación, cada descubrimiento se guardó como un secreto de Estado. En realidad, lo que causó la detención del proyecto después de superar los 12.000 metros no fue un problema técnico. Parecía que la máquina de perforación había caído en un vacío mientras intentaba descender un poco más. La perforación estaba girando en el vacío, como si hubiera un vacío bajo tierra. Los ingenieros, creyendo rota la máquina, empezaron a retirarla. Después de retirar el equipo de perforación, se descubrió que parte de la broca se había derretido de manera increíble. El aire caliente proveniente de una profundidad de 12 kilómetros era claramente evidente y venía con extraños zumbidos. No podían creer lo que veían al medir la temperatura. 1.200 grados de calor. Parecía irreal. Superó con creces sus estimaciones. Incluso con la temperatura del magma a 2.000 grados, era sorprendente que a esta profundidad, fuera de 1.200 grados, Dmitry Asakov, uno de los nombres más competentes del mundo en la corteza terrestre, había mencionado esto al respecto. De pronto, el taladro empezó a girar descontroladamente, indicando que habíamos alcanzado una cueva o un espacio hueco. Los termómetros mostraban una increíble 1.200 grados. Esto era más de lo que esperábamos. Como si hubiera un fuego infernal en el centro de la Tierra.
Esto también explica por qué la perforadora estaba funcionando como si hubiera caído en un vacío. Los científicos querían continuar, mientras que los ingenieros querían terminar el proyecto. Se tomó la decisión de continuar. Era necesario generar algunas soluciones alternativas, porque las máquinas no podían resistir más allí debido al calor. El Dr. Asakov quería cables eléctricos resistentes al calor y se colocaron micrófonos sensibles con escudos térmicos utilizados en naves espaciales en el extremo de estos cables. Aunque los materiales eran insuficientes y se romperían pronto, ese breve lapso les permitiría comprender la situación. El cable y el micrófono adjunto se dejaron a una profundidad de más de 12.000 metros. Después de un periodo de 1 hora y 12 minutos se había alcanzado el fondo. Todos comenzaron a escuchar las grabaciones de sonido con curiosidad para saber qué había sucedido. Bajamos aún más el micrófono que fue diseñado para esto, pero en lugar de los sonidos de las placas, lo único que escuchamos fue el grito de una persona en dolor. Al principio pensamos que el sonido venía de nuestro equipo, pero después de hacer pruebas, nos dimos cuenta de que no era así. El Dr. Asakov quería ver qué había pasado allí. Las cámaras y equipos que tenía en sus manos no eran lo suficientemente resistentes para grabar allí. Después de obtener los permisos necesarios, se le envió una cámara resistente al calor utilizada en investigaciones espaciales, similar a los sistemas utilizados en operaciones militares o espaciales. Fue entonces cuando comenzaron a bajar esta cámara. Bajaba despacio hacia las profundidades. Durante la grabación, se observó que había algunas reflexiones y figuras a medida que se acercaban a las profundidades, y se vio que la luz de la cámara tenía problemas. Quizás sucedieron muchas más cosas de las que sabemos. En ese momento, solo el Dr. Asakov y su equipo vieron lo que se grabó. Justo después de las imágenes, el gobierno destruyó todos los documentos y pruebas sobre este incidente, porque el ateísmo científico era la ideología estatal oficial de la Unión Soviética, y lo que sucedió aquí podría haber dirigido a la gente hacia cualquier religión. Se advirtió a Asakov y a su equipo que lo que sucedió no se contara ni se filtrara a nadie. Pero esta información fue filtrada por alguien o algunos en el equipo, y por eso estamos haciendo este video. Ahora lleguemos a nuestro tema principal. Los rumores de que los sonidos provienen del infierno aún persisten y se han difundido ampliamente. Muchas personas lo llaman la sabiduría o el milagro de Dios, mientras que muchas otras prefieren no creer. En realidad, no parece que ver el cielo o el infierno fuera de un sueño sea algo que pueda suceder, porque incluso si eres una persona creyente, sabes que el cielo o el infierno es un lugar al que se va o se ve después de la muerte. En este punto, me encontré con un registro mientras investigaba en Internet. Era una película de 1972. Ahora primero te dejaré escuchar el sonido que se dice que se escucha en el fondo. Ahora abramos esta escena de la película y escuchemos el sonido.
puedes escuchar que los sonidos son los mismos. Para que no se entienda, se han aplicado algunos efectos al primer sonido. Como entenderás, esto es completamente una situación inventada. Por supuesto, muchas partes de los eventos son ciertas, pero parece que estos sonidos que vienen de abajo se han inventado para agregar un poco de misterio. Como dije antes, no creas todo lo que oyes o ves, investiga. Justo como el signo de interrogación en nuestro logo, continúa cuestionando siempre. Soy Nigma, todavía tenemos muchos misterios que resolver.